Algo que me pendiente del día de ayer que les había prometido mostrar era lo que estaba relacionado en cómo llevo esto, digamos, a lo que sería desde un punto de vista de ISO 20000 a mi catálogo de servicios, digamos, ¿no? Una de las cosas que es importante es que yo puedo, digamos, para un servicio en particular, una de las cosas que debería de tener en cuenta en la coordinación general, digamos, de lo que es el proyecto de un servicio tecnológico, es que yo ya puedo empezar a construir, digamos, ese catálogo en ese momento, digamos, ¿no? Lo cual me va a evitar, obviamente, cualquier sobretrabajo de tener que documentar después todos los servicios juntos o todos los servicios que me hayan quedado pendientes, ¿no? Este es un slide que no lo tienen dentro del material que les compartí, pero sí lo voy a incluir en el pack que voy a pedirle a la gente de Salto Grande que lo suba hoy al Drive, digamos, para que lo tengan como modelo, ¿no? Es algo que, para que sepan, más que nada, esto es algo que nosotros operativamente usamos, no solo en lo que tiene que ver con, digamos, la documentación desde un punto de vista de gestión, digamos, de un servicio de tecnología, sino también, por ejemplo, para poder abordar o empezar a tener información para lo que es mi continuidad de negocios desde el punto de vista de la continuidad de un servicio tecnológico, digamos, ¿no? O sea que hay información que me podría aportar a mi plan de contingencia, particularmente al DRP, ¿sí? No sé si se llega a ver el Excel que les estoy compartiendo. Sí, ¿Lo ven? sí, ¿Sí? sí, sí Perfecto. se ve. Bueno, como ustedes pueden ver, el catálogo de servicios que nosotros utilizamos está compuesto por 4 solapas, ¿no? En la primera solapa, perdón, en la segunda solapa, hago una descripción del servicio, ¿no? Más allá de reconocer el nombre, una breve descripción, el tipo de infraestructura, ¿sí? Y qué categoría a nivel de infraestructura tiene, digamos, está identificado este servicio en particular, pudiendo identificar qué tipo de aplicaciones lo componen, desde dónde se brinda este servicio, si tiene algún otro soporte interno o está recibiendo servicios de algún otro servicio tecnológico, identificando si hay alguno de los servicios que lo componen que esté tercerizado o que yo estoy subcontratando una parte de este servicio para poder atender a las unidades de negocio. Es importante también el tema de poder identificar a qué unidad de negocio está afectando este servicio, si es un servicio corporativo o lo está utilizando una o más áreas de negocio de la compañía. Y ya a nivel operativo, digamos, identificar también cuáles son las horas y cuáles son, digamos, los SLA que debe tener este servicio, que es lo que se va a ver en la próxima solapa, ¿no? También la priorización y el tipo de impacto que puede llegar a estar asociado a la discontinuidad de este servicio o algún tipo de incidente que pueda ocurrir. Con un breve resumen de escalamiento. Y por el otro lado, lo que es importante también, porque esto desde el punto de vista operativo me ayuda a armar lo que generalmente es muy difícil documentarlo desde la cuestión esta que hablábamos de que no siempre generamos toda la documentación necesaria para administrar. Bueno, ya desde el diseño del servicio, documentándolo de esta manera, voy a empezar a identificar cuáles son los componentes del servicio, lo que me ayuda a armar un mapa de recursos en general y a su vez un mapa de aplicación, digamos, ¿no? Yo esto lo podría inclusive a utilizar como un puntapié para un reordenamiento y a futuro llegar a una CMDB, por ejemplo, ¿no? A partir de este Excel, de este catálogo de servicios que es sencillo, digamos, ¿no? Contiene la principal información que necesito tener para poder saber cómo lo gestiono. En la segunda solapa lo que estamos poniendo es lo que está, digamos, asociado
a el SLA que va a tener este servicio, tanto a nivel de respuesta ante incidentes, donde se incluye tanto prioridades como incidentes mayores o menores, digamos. Tiempos de resolución esperados, que son los tiempos de resolución, que a su vez no solo lo tengo que pensar desde el punto de vista del área de tecnología, sino que tengo que consultarlo al negocio, si los tiempos que yo preveo son los que realmente el negocio puede aceptar, digamos, ¿no? En este caso, obviamente, hay una cuestión de costo-beneficio que tengo que comunicarle al negocio. Digo, para responderte más rápido, lo que tengo que hacer es invertir más, poner más recursos, y eso el negocio tiene que evaluar en su costo-beneficio si realmente va a invertir, porque en definitiva la plata la pone el negocio, va a invertir en que yo pueda mejorar estos tiempos, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta esta información, inclusive piensen ustedes cómo ayudo yo a mi mesa de ayuda, a la gente de operaciones, a la gente de administración de los sistemas, cuando yo le comparto este simple documento con información concreta para poder, una vez puesto en producción el servicio, administrarlo y tener en cuenta cómo deben actualizarse, digamos, las distintas documentaciones de soporte, digamos, inclusive, ¿no? Porque piensen que esto va a, digamos, a alimentar, a poner, digamos, en disponibilidad nueva información o adecuar un proceso en particular para poder operar. Después, por el otro lado, acá hay un número que es el nivel de exposición que tiene el servicio para el negocio, ¿sí? Una de las cosas que quisimos hacer con esto es plantear como una especie de mini vía, mini análisis de impacto, ya desde el diseño del servicio, ¿no? Como para poder prever en el proyecto también qué tipo de mitigantes puedo llegar a tener que involucrar en el proyecto desde el inicio, no sé, controles especiales que deba especificar, por ahí el tipo de recursos, o sea, si yo voy a tener un recurso que puede ser un appliance para seguridad de frontera, en lugar de comprar una marca determinada y un modelo determinado para cubrir determinados aspectos, voy a tener que comprar posiblemente de esa marca otro modelo porque no me cubre todos los niveles de protección necesarios, por ejemplo, de los datos que se van a tratar a través de este servicio, digamos, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo consigo? Lo que hicimos fue poner una especie de evaluación rápida van a tener acá, digamos, las definiciones a lo que se refiere cada uno de los tipos de impacto, digamos, ¿no? Para poder ver cuál es el nivel de exposición respecto de legislaciones aplicables que le pueden, digamos, incurrir a parte o a toda la compañía, ¿no? El nivel de impacto organizacional, en el caso de que haya, digamos, algún tipo de incidente, si únicamente afecta a un sector o si a su vez va a ser una cuestión estratégica. Imagínense un ransomware en un servicio que está siendo consumido por un grupo de compañías, por ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo que un ransomware a un servidor específico de una parte de una planta industrial en donde, como lo tengo bien securizado, digamos, afecta únicamente a esa parte. También, ¿qué impacto tiene sobre el cliente? O sea, yo detengo mi operación por algún tipo de incidente en particular, o veo que no tiene la performance deseada, obviamente a mí internamente me va a afectar. Pero también va a afectar a mi cliente. Y una de las evaluaciones que tengo que hacer es como cuánto afecta a mi cliente, que también me afecta a nivel reputacional, etcétera, ¿no? Y contractual. El efecto en general que tiene la organización, y acá es donde empezamos con algunos datos que tienen que ver con lo que les comentaba del VIA, digamos, ¿no? ¿Qué rango de pérdida estimado se entiende que un incidente de determinadas características puede llegar a tener
sobre este servicio y este servicio genere esta pérdida, digamos, ¿no? Un poco lo que decíamos ayer, si yo salgo de producción hasta que lo remedio, lo vuelvo a poner en producción, bueno, tener una idea más o menos de cuánto es lo que pierdo. También por el otro lado, que es algo importante a tener en cuenta, como les decía, dentro de lo que tiene que ver con la gestión de la capacidad que yo tengo que revisar cuando estoy, digamos, diseñando mi servicio, así como tengo que ver la gestión de la disponibilidad, que es parte de esto que estamos viendo, y de la continuidad, bueno, de la capacidad, cuánto debo tener de información guardada, por una cuestión inclusive regulatoria, y los tiempos de respuesta que están relacionados con la continuidad, ¿no? Y principalmente, digamos, en esto tiene que ver con una cuestión de continuidad y con una cuestión de su gestión de resguardo de la información. Porque muy posiblemente una de las cosas que pueda llegar a suceder cuando hago este tipo de análisis es que si yo tengo una un determinado apetito de pérdida de datos por parte del negocio y tiempos de recuperación de esa información, digamos, que no están adecuados a lo que hoy tengo como metodología de backup en general, posiblemente tenga que armar algo específico para este servicio o en relación a este servicio tenga que adecuar todo mi proceso de metodología de backup, digamos, ¿no? Esto es un poco lo que yo digo siempre, que todo tiene que ver con todo y para mí, por lo menos desde mi concepción, si yo lo pienso principalmente desde la gestión de proyectos, voy a poder mantener y revisar la mayor cantidad de cosas posibles que puedan pasar alrededor de un servicio tecnológico, que es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? De todas maneras, esta metodología o esta visión o esta forma de encarar este tema puede ser aplicable a cualquier tipo de proyecto de negocio. Y lo otro que es importante también es, digamos, determinar un nivel de criticidad de este servicio teniendo en cuenta la cantidad de componentes que tiene, ¿no? Porque por eso yo les comentaba en el día de ayer, cuando veíamos, por ejemplo, lo de virtualización, yo cuanto más componentes tengo, más posibilidades de riesgo tengo. O por una cuestión de diferentes tipos de plataformas, o por una cuestión de diferentes gestiones para cada recurso en particular o para cada componente que tengo que tener y sus particularidades de configuración, etcétera, ¿no? Entonces esto me va a agregar una complejidad adicional. Yo para esto voy a indicar aquí debajo cuáles serían, digamos, los valores que puedo estimar para cada uno de estas revisiones que hago a nivel de exposición y me va a determinar, digamos, cuál es el nivel de exposición del servicio en particular al negocio. ¿Qué facilidad tiene trabajar de esta manera? Que yo puedo priorizar los servicios en función de la exposición al negocio rápidamente. No necesito, digamos, hacer un proyecto especial para hacer un análisis de impacto en general, si yo en realidad ya tengo las bases bien sentadas de esto, digamos, ¿no? Y esto, desde el punto de vista de la seguridad o la ciberseguridad en los proyectos tecnológicos, es importante porque me ayuda a prevenir, me ayuda a ya saber desde el proyecto cómo voy a armar mi contexto de seguridad o de ciberseguridad, pensando no solo en la parte técnica, sino con todo lo que estuvimos viendo entre el lunes y ayer, hasta con el usuario, pensando en cómo lo va a usar, qué digamos, información le tengo que compartir para que pueda usarlo de la mejor manera, etcétera, ¿no? Bien, en relación a esto, debajo van a tener las definiciones y algunos ejemplos, digamos, ¿no? Como para que ustedes también tengan en cuenta de cómo, y una guía, ¿no? De cómo ir completando esto. Y, digamos, por último lugar, una de las cosas que hacemos, y esto es importante también ya tenerlo desde el inicio, digamos, del diseño,
es cuáles pueden llegar a ser los posibles riesgos que tengo asociados a este servicio. Esto lo que me va a ayudar es que, pensándolo desde el diseño, poder alimentar mi mapa de riesgos tecnológico y operacional, digamos, ¿no? Me va a permitir poder, digamos, hacer esta asociación rápida y poder también actualizar rápidamente mi mapa de riesgos. En este caso, estos riesgos, nosotros les vamos a dejar, digamos, estos ejemplos, pero bien podrían ser los que hoy está utilizando, por ejemplo, la gente de riesgo de la compañía o el área de control interno de la compañía para el análisis de riesgo a nivel corporativo. Lo cual, si lo ven de esta manera y esta matriz la cambian en ese sentido, a ustedes les va a servir y a la organización les va a servir porque va a poder mapear todo lo que tenga que ver con riesgo tecnológico, con riesgo corporativo mucho más fácil, digamos, ¿no? Y va a ser mucho más fácil también de poder operarlo. Así que bueno, esto no quería dejar de compartírselos y de comentárselos. ¿Se comprendió algún comentario en particular con respecto a esto? ¿No? Bien, perfecto. Continuamos entonces con la presentación. Bien, en relación también a esto, una de las cosas que solemos sugerir es el hecho de que puedan tener, digamos, un checklist de seguimiento con todas las cuestiones que están asociadas a la documentación que hablábamos en el slide anterior, respecto, por ejemplo, de cuáles son los requisitos de mi marco normativo respecto de consideraciones de estándares, tanto a nivel de la gestión como de estandarización, por ejemplo, de configuración de políticas en servidores o de reglas en equipamiento de networking o de defensa, etc., ¿no? Entonces, el mantener este checklist, teniendo en cuenta también en el caso de que tengan que remediar algo o que tengan que abordar, digamos, algún tipo de implementación, y esto lo comento porque me he encontrado en varias ocasiones, sobre todo en los casos de remediación para cumplimiento de SOX, por ejemplo, eh, en donde al no contar con una planificación concreta, muchas veces, y como a veces el negocio no tiene en cuenta determinado tipo de cuestiones que están asociadas a la infraestructura de la tecnología, empiezan a trabajar sobre las cuestiones de la aplicación, digamos, ¿no? Sobre remediación en la aplicación, parametrización, temas que muchas veces están relacionadas, digamos, en una asociación con valores del sistema operativo, del motor de base de datos, etc. Que si yo lo hago de esta manera y me doy cuenta que una de las cosas que tengo que remediar, por ejemplo, es la parametrización en lo que tiene que ver con el software de base, lo que trabajé anteriormente a nivel de aplicación no va a servir, voy a tener que volver a hacerlo en el mejor de los casos. En ocasiones me ha pasado que realmente no puedo terminar de remediar el sistema operativo porque si no hago disruptivo el negocio, porque ya fue tocada la aplicación, digamos, ¿no? Entonces, este tema también de ver de cómo organizarse y ver, digamos, cómo son los distintos niveles de impacto en el tema de llevar adelante cada uno de los pasos dentro de los proyectos que tienen que ver con configuraciones, cumplimiento, requerimientos de determinado tipo de recursos, etcétera, es algo que es importante y lo tienen que tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de esto, no solo hablamos de parámetros técnicos, fíjense ustedes que estamos comentando también temas que están relacionados con cuentas de usuario, permisos, accesos, etc. Y cuando hablamos de cuentas de usuarios no hablamos solamente de las cuentas de usuario de los usuarios finales, de los usuarios del negocio. Piensen ustedes en cómo abordar desde el proyecto, y esto tiene que ver con la documentación que voy a generar para el sistema. La buena práctica dice que si todo sistema, todo aplicativo debe tener un manual de la aplicación, y dentro de ese manual de la aplicación yo tengo que
documentar cómo gestiono las interfaces entre distintas bases de datos o con otras aplicaciones. ¿Cuál es el relacionamiento del servicio que estoy queriendo dar desde esta aplicación que estoy desarrollando con otras aplicaciones propias o de terceros, de quienes se alimenta y a quienes brinda información, ¿sí? O sea, todo servicio tecnológico es un canal para los procesos. Entonces, tengo que ver el tratamiento de cuentas de usuarios genéricos, ¿sí? O sea, cómo los voy a proteger y cuáles van a ser las situaciones en las cuales los voy a utilizar y de qué manera. De la misma manera, los tipos de permisos que voy a brindar tanto a la gente de tecnología como a la gente del negocio para generar cambios dentro de determinado tipo de reglas. Reglas de administración del sistema, reglas de protección o reglas de negocio específicamente. Y todo eso tiene que estar documentado inclusive de cómo cambiarlo, de cómo llegar a hacerlo. Y obviamente el ámbito en el cual yo puedo probar, puedo conocer, más allá de la documentación técnica que pueda llegar a tener a través de algún proveedor o algo, está inmerso dentro de la gestión de proyectos, digamos, ¿no? Entonces, por eso es importante el hecho de generarnos este checklist de planificación de proyectos para poder verificar inclusive e identificar todas las pruebas que tengo que hacer en relación a todos estos temas que estuvimos viendo en estos días, ¿no? Porque pueden pasar dos cosas. Una, que esté dejando una puerta abierta, que haya una brecha dentro de la gestión en sí o dentro de la parte técnica, y la otra, que me salga demasiado caro la remediación, teniendo en cuenta que ya en algún momento invertí plata y preví un presupuesto para este servicio en particular, que con suerte, en el caso de no haberlo, digamos, planificado adecuadamente y haber tenido consideraciones adecuadas, me va a salir el doble, digamos, ¿no? Bien, tener en cuenta los roles que van a estar dentro del proyecto. Esto lo vimos rápidamente, digamos, en uno de los slides en el primer día. ¿Cómo voy a conformar el equipo de proyectos? Teniendo en cuenta cuál va a ser el nivel de criticidad del servicio que voy a estar desarrollando. A lo que voy es, inclusive, tratar de identificar niveles de proyectos para poder asignar los recursos justos y necesarios y no, digamos, sobredimensionar un proyecto que realmente no requiere ningún tipo de análisis adicional o mucha participación, digamos, de personal especializado en otras áreas que no sean tecnológicas, ¿sí? Sí tener en cuenta, digamos, que si el proyecto que estoy, digamos, llevando adelante a nivel de servicio tecnológico impacta en mi ambiente PCI, impacta en mi ambiente SOX, o trata información sensible, como es información sensible de salud, o tiene que ver con temas que hayan sido clasificados dentro de la compañía como confidenciales, o estén asociados a uno o más procesos críticos de la compañía, bueno, ahí tengo que pensar en ver el tema no solamente desde la parte técnica, sino también involucrar al especialista de la parte usuaria en el proceso, si la organización está conformada a través de algún tipo de PMO, una organización de sistemas, en la cual se cuenta con un líder de aplicación que conoce el negocio y conoce de sistemas, sumar a la gente de compliance o sumar a la gente de seguridad de la información que tiene un rol de compliance en lo que respecta a la parte de datos. Entonces, eso tener en cuenta estas cuestiones porque a su vez en aquella documentación de gestión de proyectos que tengan dentro del marco normativo, sea de seguridad o sea de tecnología, esto lo van a tener que representar, ¿sí? O sea, esto lo van a poder definir ya desde ese lugar del marco normativo, perdón, y además van a tener que pensar en cómo capacitar a la gente en cada uno de sus roles, digamos, ¿no? Esto ya es parte, digamos, de la coordinación general de lo que tiene que ver con la gestión de proyectos en sí. Bien, pensar en todo esto me refiere al hecho de poder documentar cómo es que se va a definir
el procedimiento para cada una de las etapas en un desarrollo, en un proyecto de tecnología, ¿no? Prever cómo se va a analizar, cuáles van a ser las condiciones y las consideraciones en las cuales voy a prever un diseño y pruebas de lo que estoy diseñando, y a su vez cuáles van a ser los controles y la metodología de paso de la toma de control por la parte de la operación, digamos, ¿no? Hay, digamos, uno lo podría simplificar en lo que sería un pasaje a producción o un paso a producción, pero en realidad empieza con una etapa de QA prácticamente, en donde hasta llegar a la parte de la implementación final hay determinado tipo de controles que debería de tener en cuenta, en los cuales ya estuvimos mencionando antes, ¿no? También el hecho de poder determinar cuáles van a ser los lineamientos de seguridad, digamos, y poder revisar toda la documentación de seguridad digamos, todos los puntos que estoy identificando en el proyecto para después ver qué es lo que debería de actualizar o qué es lo que debería de terminar documentando en algún documento de mi marco normativo, en alguna guía o algún manual de soporte. Pensando en este sentido que la documentación básica que yo debería de tener de un servicio tecnológico es la documentación que utiliza el operador, la documentación que utiliza la gente de soporte y mesa de ayuda, y la propia documentación o algún tipo de handbook como guía de uso, digamos, que debería de tener el usuario, ¿no? Yo sé que a veces es muy difícil, esto es muy teórico, digamos, ¿no? Lo que les estoy comentando, teórico desde el punto de vista de que no es muy habitual que se tenga todo esto, pero sí por lo menos llevarlo, aunque más no sea, a un documento básico con las principales consideraciones que ustedes hayan visto a través de la ejecución del proyecto que se deba de tener en cada uno de estos grupos de interés, digamos, ¿no? Es importantísimo, y esto lo van a ver con William, el tema de poder basarnos en estándares de programación segura, en estándares que me ayuden. Por eso mencionamos varias normas, mencionamos varios estándares durante el transcurso del curso relacionado con, digamos, en lo que tiene que ver con proyectos seguros, digamos, ¿no? Porque todo esto lo que me va a ayudar casualmente es a que evite o vaya teniendo la menor posibilidad de riesgos respecto de lo que mi proyecto, una vez puesto en producción, le puede impactar a la compañía, ¿no? También nos va a hablar William de WASP, y va a hacer consideraciones, les va a mostrar, inclusive les va a mencionar algunos temas prácticos respecto de esto, ¿no? Lo esencial, nunca utilizar datos productivos, digamos, dentro de nuestro ambiente de pruebas y de desarrollo del proyecto. Y por una cuestión de formalización y también de respaldo respecto de la seguridad de los datos, siempre contar con, digamos, la aprobación del dueño de datos con respecto a datos que se vayan a utilizar, digamos, ya en una instancia más cercana a la puesta en producción, o inclusive contar con las pruebas y la aprobación del dueño de datos o de algún delegado de datos con respecto a las pruebas funcionales en donde se traten datos en particular, digamos, ¿no? En donde haya una evolución de estos datos. Bien, como mencionábamos, hacer foco sobre la necesidad de un estándar de programación segura, tener en cuenta cómo es que se van a administrar las contraseñas y cómo es que se va a manejar la parte de accesos, ¿no? O sea, en esto tiene que ver también en la elección, tener en cuenta si voy a comprar algún enlatado que va a ser parte como recurso o componente dentro de mi servicio tecnológico, cuáles son las consideraciones de seguridad que tiene ese software y si realmente cumple con mis políticas de seguridad y con las definiciones que haya tomado. Si valida o no contra el AD, cuáles son los métodos de control que tengo para poder verificar que esto realmente sea así, si maneja pistas de auditoría propias o las va, digamos, a tomar
o las va a dejar dentro de lo que tiene que ver con la gestión del motor de base de datos, por ejemplo, y ese tipo de consideraciones. Si maneja roles y perfiles, ¿sí? Si yo puedo segregar de una manera segura y de acuerdo a lo que pide mi organización, la operación por parte del negocio de este aplicativo de forma adecuada, por una separación de roles y perfiles, con segregación de accesos, etc. Esto refiere también a revisar y a tener bien en cuenta cuál es la arquitectura de la aplicación. Tanto en lo que estoy desarrollando, en lo que puedo llegar a estar si yo tengo mi propia software factory, o si estoy contratando una software factory o estoy comprando un enlatado, ¿no? Acá es donde viene una parte que es lo que les decía, de que el proveedor esté enterado de cuáles son mis políticas. Sobre todo si yo estoy contratando una software factory, tiene que tener en consideración cuáles son mis normas y procedimientos para el desarrollo de software. ¿Con esto qué quiero decir? Que yo no desarrolle software no quiere decir que no deba tener políticas, procedimientos, aunque sean básicos, en donde pueda estipular los principios y los requerimientos necesarios a cumplir por un software que sea desarrollado, por mí o por terceros, ¿sí? Esto me ha tocado mucho verlo en la parte de auditoría, ¿sí? En donde me ha tocado auditar empresas en las cuales tienen un software que ha sido desarrollado por un tercero, por ejemplo, y yo le encuentro este tipo de detalles, que no son menores porque después posiblemente no se puedan volver a implementar, haya que construir algún control mitigatorio, o el negocio se tenga que jugar, digamos, haciendo una excepción y haciéndose cargo el dueño del negocio, firmando de puño y letra, digamos, una nota en donde diga yo me hago cargo si con este software pasa algo. Y es casualmente por partir del error de no haberle dado primero al desarrollador, a la compañía que va a desarrollar mi software, cuáles son las consideraciones que debería de tener en cuenta con todos estos puntos que mencionábamos, ¿no? Dentro de esto también se refiere, bueno, como decíamos, al registro de eventos, la encripción y transmisión de datos. ¿Qué datos estoy manejando para poder estipular dentro de esto, digamos, las principales definiciones para el tratamiento de datos? Y cuando hablo de encripción, no hablo de encripción únicamente en la transmisión. Es decir, los datos deben estar encriptados en el motor de base de datos, en cada una de las bases de datos, digamos, y la aplicación debería de tener, digamos, algún tipo de concepto tecnológico para poder utilizar la información de una manera en la cual esté ofuscada, enmascarada, encriptada, etc. ¿Sí? Hay determinado tipo de niveles de protección de datos. El otro tema es que la aplicación, si utiliza su propio módulo de seguridad y utiliza sus propias contraseñas y todo, que además de mantener las contraseñas encriptadas, que también cumplan con los requisitos de largo, ciclo de vida de la contraseña, etc., ¿no? A esto nos referimos con el tema de autenticación y administración de los usuarios. El tema de administración de los usuarios no es un tema menor cuando yo estoy tercerizando un servicio de nube y sobre todo si es un servicio SaaS. Es muy importante, como les decía creo en su momento, el hecho de definir desde el proyecto quién va a hacer qué dentro de la administración total del servicio tecnológico que le estoy brindando internamente a la compañía, digamos, ¿no? Porque obviamente hay temas que están relacionados con ABM usuarios, otorgamiento de seguridad y todo, que yo no debería o no estaría bien que yo los pueda, sobre todo reglas de negocio, por ejemplo, que lo he visto también, en donde el negocio le abre un ticket al proveedor para que el proveedor haga tal o cual cosa y no tiene ningún tipo de control sobre eso, no sabe cómo se están manejando los administradores de las plataformas ni nada. Entonces yo lo que digo es, puede ser, es posible. El ideal es que todos los temas que estén relacionados a cuestiones críticas de la gestión se manejen en la compañía. El resto lo podrá manejar el proveedor y tendré que ponerle controles. Y si voy a dejar cuestiones críticas dentro de mi proveedor, piensen junto
con la gente de seguridad de la información, con la gente de seguridad informática y los de tecnología, me refiero a la gente de negocio, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los mejores controles a implementar para verificar que mi proveedor esté haciendo las cosas como corresponde, y no tener desde este lugar algún tipo de riesgo, ¿no? Bien, algunas consideraciones en particular en lo que tiene que ver con datos sensibles. Les estoy dejando como ejemplo, digamos, cómo abordar algunos de estos temas que estuvimos comentando recién respecto de los datos de tarjeta. Tener en cuenta algunas particularidades dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones web, que esto es lo que va a abordar a partir de hoy William, y algunas definiciones respecto de algunos controles que deberíamos de tener en cuenta, en el caso inclusive de tener que verlo con el proveedor. Respecto de los datos, digamos, básicamente lo que comentábamos, tener en cuenta que no puedo probar con datos productivos, es lo recomendable. En algunos casos en los que no había alguna otra opción, hay mecanismos a través de los cuales yo puedo ofuscar datos y utilizar esos datos, digamos, como prueba. En el caso de los datos de tarjeta de crédito, las procesadoras tienen, digamos, las marcas, Visa, Mastercard, tienen bancos de datos disponibles para prueba con datos ficticios de tarjeta. En otros casos, como Oracle, tienen, digamos, una tecnología de ofuscamiento de datos para poder utilizar datos que supuestamente, entre comillas, serían productivos, digamos, y poder utilizarlos para un ambiente de pruebas, ¿no? No perder de vista que de todas formas, aunque estemos hablando de prueba, los ambientes de prueba tienen que ser, también tienen que tener los controles adecuados respecto de esto, ¿no? O sea, cómo va a estar protegido y tener bien identificado quiénes pueden acceder y qué tipo de permisos de acceso tienen sobre los ambientes de prueba o sobre los ambientes de desarrollo también, ¿no? Una vez que aunque tenga la data ofuscada o prevea determinado tipo de situación, sobre todo en los ambientes de prueba con respecto a los datos, prever el borrado, la eliminación segura y dejar registrado de que los datos han sido eliminados para poder entregarle este informe al dueño de datos o al delegado. Y además, bueno, lo que comentamos de los procedimientos, digamos, de control de acceso, sobre todo entre ambientes, ¿no? O sea, tener bien identificados los controles entre cada uno de los ambientes, me refiero en cuanto a desarrollo, testing, producción o si hubiese algún ambiente de QA. Bueno, estos temas ya los van a ver más a fondo con William con respecto a validación de entrada de datos y lo que tenga que ver con las comunicaciones seguras. La validación segura de datos está muy enfocado al tema de seguridad en la parte de integridad, digamos, ¿no? de la información. Esto es un tipo de pruebas que desde la parte de desarrollo, cuando estoy en este tipo de proyectos, bueno, es algo que debería de hacerse, ¿sí? Y en principio tener en cuenta que todo esto a lo que nos lleva y ver inclusive con un enfoque de gestión, no solamente con un enfoque técnico, nuestros proyectos tecnológicos, nos ayuda a poder abordar, sobre todo hoy, la problemática mayor que creo que tienen todas las empresas hoy, que es el hecho de proteger su confianza digital, ¿no? Sabemos que el negocio tiene necesidad de innovar, de transformarse digitalmente y que esta problemática, digamos, debe ser protegida frente a la necesidad que tienen las áreas tecnológicas y de seguridad de implementar aquello que el negocio requiere, digamos, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta es que esto va a referir al negocio mayores riesgos respecto de nuevas tecnologías o nuevas metodologías de gestión de proyectos y esto es lo que de alguna manera tendemos a abordar y a mitigar a través de lo que estuvimos charlando hasta el momento.
Bien, yo acá, digamos, con esto ya estaríamos con respecto a mi presentación. Eh, no sé si como para cerrar este módulo y después que William pueda empezar el que viene, quieren hacer algún comentario, quieren compartir algo dentro de lo que han visto porque les tocó participar o porque les tocó coordinar, digamos, algún proyecto tecnológico. Me gustaría escucharlos también a ustedes, ¿no? A ver qué opinan. No sé, ahí, Pablito, Sobrero, ¿cómo andan? Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, Fabi, tranquilo. Bueno, bueno, bueno. No, un poco la idea, me gustaría que participen un poco, ¿no? Desde el punto de vista de cómo lo vieron ustedes y cómo lo ven de aplicable, digamos, y qué cosas tomarían en consideración, digamos, como para ir viendo de a poquito, como dijimos, creo que fue al final del primer día, cómo ir evolucionando en esto, ¿no? Porque obviamente no se puede implementar todo de una vez, sino a partir de cuál de estos puntos consideran ustedes que mejor pueden empezar a abordar el tema, etcétera. Bueno, yo voy a comentar algo ahí. Básicamente un tema muy importante bueno, no sé, al menos a veces en esta zona de nosotros, yo estoy en Costa Rica, tal vez es por el nivel de madurez que tenemos en este tipo de cosas, no se contempla las áreas de seguridad de la información y cumplimiento desde el diseño. Entonces, ya digamos, eso al final nos trae pues, los impactos y los reprocesos que hemos visto, ¿verdad? Entonces aquí pues lo esencial es considerar al equipo de seguridad y cumplimiento desde el inicio y establecer estas guías o estos checklists que nos habló hoy Fabián, este, porque ese checklist, ¿verdad? Nos va a permitir que por lo menos tengamos una organización o una planificación de los recursos de seguridad y cumplimiento. Ahora yo hablo desde mi enfoque. Y no vamos a tener sorpresas en el camino para no cumplirle inclusive al proyecto, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, no planificamos una prueba estática desde el inicio, cuando lleguemos a necesitar la prueba estática, entonces los equipos de desarrollo van a decir, bueno, pero ¿y por qué no vimos esto desde el inicio, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a hacer esos famosos stopper que hablábamos ayer, que no le convienen al proyecto y no le convienen a la organización al final, porque el producto lo voy a entregar tarde, ¿verdad? Otro elemento es definitivamente tener el marco normativo bien establecido, considerando todos estos temas que hemos hablado, ¿verdad? Las seguridades de los diferentes enfoques, que si tengo la seguridad perimetral, que si tengo la seguridad de las redes, la seguridad de los aplicativos y todos los elementos que van a jugar en el entorno del proyecto. Evidentemente, y por la experiencia, pues es muy difícil, es muy difícil desde el principio tener claros todos los elementos, pero conforme vamos avanzando y teniendo más experiencia, vamos a construir por decirlo de alguna manera, una línea base de elementos que vamos a tener que considerar. Otro tema importantísimo que abordó Fabián es el tema de incorporar la continuidad desde el inicio. Muchas veces nos pasa que desarrollamos un proyecto, ponemos el servicio y resulta que hasta el puro final le vamos a hacer el vía al asunto. Entonces resulta que ya el servicio no nos costó una cantidad de dinero, sino que nos va a costar otra cantidad porque hasta después vamos a ver que necesitamos
que necesitamos contingencia, que necesitamos hacer un plan de recuperación de desastres y una serie de elementos. Entonces, ¿cuál? Y lo han comentado algunos compañeros, así que rápidamente lo vi en el chat. Evidentemente la base es la concientización de la gente, no solo la gente de seguridad ni la gente de tecnología, sino también la misma gente de negocio. Porque ¿qué pasa? El negocio presiona a la gente de tecnología y quiere salir con su producto rápido, pero tenemos que salir con un producto rápido y de calidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo visualizo, ¿verdad? Que si desde el inicio consideramos todo ese tipo de elementos que el marco, no, las capas que vimos en una de las fiminas que nos presentó Fabián, vemos esa capa desde la parte de cuáles son los requerimientos regulatorios, cuáles son los requerimientos normativos internos, cuáles son las políticas, inclusive hasta las políticas técnicas, estándares de equipo, digamos, si vamos a entrar con un nuevo equipo, consultar cuáles son los estándares tecnológicos que tiene la empresa. Entonces, toda esa información que hemos venido construyendo en el tiempo, digamos, de que estamos en el negocio, esa información o esas normativas o esas herramientas las tenemos que utilizar en el inicio. Entonces, hemos hablado también una cosa que sí a mí eso es como mi resumen de todo, ¿verdad? Y obviamente todo va a ir orientado a tener una gestión basada en riesgos, ¿verdad? Porque lo que buscamos, como dije al inicio, es un producto completo, rápido, de calidad y obviamente que esté alineado con el apetito de riesgo de la organización. Un elemento que para mí es que todavía tengo ciertas brechas o ciertas lagunas, es que hablamos aquí de un proyecto, digamos, o la creación de un servicio completo. ¿Qué pasa, por ejemplo, ya qué difícil es en el día a día cuando las áreas tecnológicas están generando productos, están generando salidas, están generando releases, por ejemplo. Entonces, no siempre, a veces nada más se queda como en el ciclo de desarrollo y ahí también perdemos el enfoque de seguridad y cumplimiento. Esa parte es la que me cuesta, digamos, cómo engranar esa parte, porque por lo general cuando viene un proyecto nuevo viene desde el área de planificación y viene todo un proceso de caso de negocio, una serie de cosas, pero no pasa lo mismo con un día a día, digamos. Claro. Es así, es como lo he dicho. Claro, tal cual. Mil gracias, Kirsa. Y bueno, esto con Kirsa nos ha tocado participar, o sea, yo fui a dar un curso allá a Costa Rica y era un curso de continuidad, ¿no? El que había dado riesgos y continuidad, algo así, ¿no? Así es, El sí. que habíamos visto. Aquí Y estamos 27001. y 27, sí, los dos. Yo estoy en la parte de seguridad en información, yo soy el CISO de la empresa, pero también llevo el proceso de continuidad de negocio. Llevo los dos roles. Tal cual. Y ahí un poco de lo que yo siempre digo, no, uno puede mostrar este tipo de metodologías y cómo abordar determinado tipo de gestiones y todo, pero siempre trato de dejar, digamos, el hecho de por lo menos un caminito de cómo podría llegar a simplificarlo, ¿no? Y siempre muestro, como les mostré hoy, alguna matriz en la que trato de poner por lo menos la mayor cantidad de información básica que necesitaría como para poder empezar a gestionar algo, digamos, ¿no? Entonces, todo esto que comenta Kirsa suelen ser, digamos, creo que es un común denominador en general en la mayoría de, digamos, de las compañías, en muchos casos, pero si yo empiezo con dos matrices como la que les mostré del tema del catálogo de servicios para poder relevar algo de información, digamos, por lo menos lo más crítico y lo más concreto, y puedo establecer una matriz de seguimiento del proyecto para verificar
de que por lo menos los principales puntos que están asociados a seguridad, operación, administración del servicio, cumplimiento, etcétera, los tengo identificados y hacer un seguimiento, digo, con esto puedo empezar a generar cultura. Una de las cosas que veíamos dentro de los slides es cómo genero cultura y genero madurez dentro de la compañía. Y todo empieza, digamos, yo nunca voy a poder llegar a estar desde el inicio, como dice COVID 2019, en el optimizado al 100%. Pero sí puedo arrancar por un definido, en donde yo entre un 40 y un 60% de madurez y de capacidad, digamos, de lo que estoy haciendo, en este caso un proyecto, poniendo 2 o 3 documentos básicos y teniendo en claro 4 o 5 reglas principales para poder llevar adelante los proyectos, con una visión general como la que han tenido, puedo empezar a generar esta cultura, ¿sí? En donde, en la medida en la que voy creciendo, también el resto del equipo que está trabajando conmigo empieza a ver que va a necesitar otro tipo de respaldo y otro tipo de documentación, o hacer o implementar otro tipo de controles para poder gestionar mejor. Y lo que, por lo menos en mi experiencia, ¿sí? Lo que me ha pasado es que inclusive hasta el negocio ve esto. Y el negocio ve que las cosas empiezan a fluir de otra manera, porque una de las cosas que suele pasar principalmente con los proyectos es que, como saben ustedes, todos los proyectos principalmente nacen por una necesidad del negocio. De la misma manera que los servicios tecnológicos, y por eso yo siempre digo que el presupuesto de IT es del negocio, no es del gerente de sistemas, sino que se alimenta de las necesidades del negocio. Por eso también los recursos tecnológicos, los dueños de datos son los dueños de esos recursos, digamos, ¿no? Que son del negocio. Entonces, a lo que voy con esto es, las áreas de negocio meten presión para que los proyectos salgan antes, porque necesitan empezar a facturar antes a través de esa herramienta de software, de hardware, de ese servicio tecnológico que yo le estoy queriendo brindar. Y una de las maneras que pueda llegar a salir lo más rápido posible y además que sea seguro al negocio, es ver cómo puedo o automatizar o mínimamente tener las herramientas de tipo matriz de evaluación o algo así, lo más concreto posible como para poder, digamos, hacer algo de la manera más mecánica posible y con el menor riesgo, digamos, ¿no? Como para poder iniciar en esto. Creo que por ahí, por ese lado podría llegar a ir, ¿no? Quería comentar, bueno, Jorge está sin micrófono, pero dijo algo bastante interesante, digamos, respecto de que hay un tema de que nosotros podemos pensar esto de esta manera y bueno, pero también el usuario final a veces no cumple con las exigencias mínimas y convenimos obviamente en que la cuestión viene también desde arriba, ¿no? O sea, la dirección es el que propone determinado tipo y debe definir dentro de su rol de liderazgo determinado tipo de políticas y estrategias y después poder disponibilizar los recursos necesarios para establecer los controles para que las cosas se cumplan. Entonces, lo que decimos esto no, obviamente no es fácil, requiere un nivel de capacidad y un nivel de madurez en la organización determinado, al cual en algún momento hay que llegar, pero principalmente es la foto de que se refiere a un todo dentro de la organización. Si toda la organización no trabaja en equipo, más o menos balanceada, en cualquiera de estos grupos de interés, desde la dirección hasta el último usuario, es algo en lo cual, bueno, es complejo de poder llevarlo adelante, ¿no? Y después quería compartir también un comentario que hacía Pablo Sobrero, que él tiene mucha experiencia y ha trabajado en la parte de seguridad y hoy le está tocando ver y trabajar, digamos, desde la parte de la infraestructura tecnológica, ¿no? Lo cual, él tiene un plus adicional para su equipo, que él ya tiene una mirada de seguridad. Y con esto lo que quiero decir es que yo no necesito trabajar en un área de seguridad de la información o en un área técnica a nivel de seguridad informática para poder pensar en cómo hacer las cosas más seguras, para poder pensar en cómo hacer las cosas más en línea con el cumplimiento.
Lo único que tengo que identificar dentro de lo que esté haciendo, sea una cuestión técnica o sea una cuestión operativa del negocio, que tiene que cumplir con determinado tipo de definiciones y que tengo, digamos, de alguna manera que ponerle la impronta necesaria como para que yo desde mi lugar ver de lo que tengo que hacer o de lo que tengo que preguntar o de lo que tengo que controlar para que otro haga las cosas seguras, qué es lo que tengo que manejar, digamos, en ese sentido, ¿no? Con esto a lo que voy es que inclusive este tipo de curso que nosotros, digamos, junto con William, les estamos brindando, en realidad es también para gente del negocio, para que vean qué es lo que pasa detrás, digamos, de las cortinas del escenario, y también pueda identificar él qué cosas él, como dueño del negocio, debería de estar enterado o debería de tener en cuenta, de pedir determinado tipo de controles y ver desde su visión funcional si esto realmente se está cumpliendo, digamos, ¿no? Pero bueno, por eso también se arman los equipos multidisciplinarios para determinado tipo de proyectos y en ese sentido, digamos, sí, Kirsa, te lo comparto. Ahora lo pongo en el chat, inclusive mientras hacemos un break. Pero bueno, nada, quería cerrar, digamos, por lo menos esta parte del módulo, teniendo algunas consideraciones de parte de ustedes y también para poder alimentar al resto del equipo que estamos participando de experiencias particulares. Así que no sé si alguien quiere hacer algún último comentario. Si no, pasamos al break. Y si están de acuerdo, William, ¿estás de acuerdo en que y cuarto podamos arrancar? Sí, por mí, por mí está bien. Bárbaro. ¿Alguien más quería comentar algo? ¿No? Pero capaz ahí, Fabián, disculpa, capaz ahí Sí. me adelanto, que quería dejarlo para, para mi tanda, pero por ahí se los adelanto también de referente a lo que estás conversando, ¿no? Y es que el tema de seguridad tiene que ser algo holístico, no puede ser algo sectorial, tiene que ser un tema integral dentro de toda la organización, porque ese precisamente es el problema. Cuando el equipo de seguridad es el único que percibe el riesgo, y cuando el equipo de seguridad o los equipos de seguridad, si es que los llega a ver a veces en las compañías, son los únicos que perciben el riesgo, es muy complejo abordar luego el riesgo, valga la redundancia, al que se está expuesto dentro de la compañía. Por eso tiene que haber una cultura que no se crea de la noche a la mañana, es algo que va a poco, y como bien lo dice Fabián, va a depender de la madurez que tenga la organización. Y me ha pasado ya en otras experiencias en donde precisamente la gerencia no tiene esa sensibilidad a los temas de seguridad, pero nosotros desde los equipos lo vamos aportando. Por ejemplo, si el project manager tiene visión de los temas de seguridad, puede discutir el backlog de las tareas con el equipo de diseño, con el equipo de desarrollo, e ir incorporando estos temas, ¿no? Kirsa decía algo muy interesante, parte también desde el diseño, que a veces, bueno, desde el diseño no van los findings de seguridad que hay que atacar y no van esos checks de seguridad que tendríamos que abordar. Por ejemplo, desde el diseño no te dicen que la autenticación tiene que ser segura y que por allí tendrías que cifrar o encriptar los datos que viajan de un punto A a un punto B. Eso no va dentro o no suele ir dentro del diseño. Pero cuando se va interactuando con los otros equipos, vamos madurando juntos, por lo menos con que uno del equipo vaya tomando conciencia, eso se va como que replicando, ¿no? Porque cuando comunicamos adecuadamente el riesgo, y es algo que estamos haciendo con este curso, al terminar, la idea también es que sepan identificar el riesgo y sepan exponer el riesgo también, ¿no? Cuando tú le hablas de repente a la gerencia, no le hablas necesariamente de finding de seguridad, pero le dices cuál es el riesgo al que está expuesta la compañía y le dices también estadísticamente cuál es el nivel de pérdida que se pudiera tener al quedar expuesto a un determinado riesgo, el gerente te entiende porque estás hablando evidentemente en términos que a él le interesa, ¿no? Entonces,
al finalizar esto, deberíamos tener una visión holística que nos permita a nosotros poder ir integrando esta cultura dentro de nuestras organizaciones. Vamos a comenzar. Bueno, mi nombre es William Bolívar. Soy, bueno, trabajo con tecnología, ¿no? He trabajado desde hace algún tiempo con temas de seguridad de la información. Tuve la posibilidad de trabajar en un CERT, que anteriormente, hoy se llaman Blue Teams, anteriormente eran los que se conocían como los equipos de respuesta inmediata ante incidentes telemáticos. Y bueno, a lo largo de mi carrera he estado más como desarrollador, pero nunca ha faltado el área de seguridad, bien sea trabajando activamente, pasivamente o intermitentemente, por así decirlo, ¿no? Esta presentación, a mí me gusta a veces comenzar las presentaciones con algún pensamiento, algo alusivo que nos pueda introducir al tema. Y en este caso, tengo un buen pensamiento de dicho romano que dice: si quieres paz, prepárate para la guerra, ¿no? La autoría se le puede atribuir a cualquier personaje, pero en este caso, este dicho lo que nos va a reflejar es que, bueno, si quieres estar seguro, necesitas conocer realmente a qué te estás enfrentando, ¿no? Que a veces queremos abordar temas o estar seguros dentro de la compañía en temas de seguridad de la información, pero tenemos que conocer también primero cuáles son las amenazas a las que quedamos expuestos, ¿no? Y para ello vamos a comenzar con algunos conceptos que creo que ya los deberíamos tener, algunos más claros que otros, y es amenaza, vulnerabilidad y riesgo, ¿no? Que son temas y conceptos que nos acompañan a nosotros constantemente, más es bueno que tengamos una definición de cada uno. Cuando hablamos de amenaza, vamos a hablar de un elemento que es externo a la compañía o a la organización, ¿no? O al sistema, en este caso. Pero una amenaza suele ser externa. Una amenaza no nos acompaña. Lo que nos acompaña a nosotros es la vulnerabilidad que esa amenaza puede explotar. Entonces, una amenaza es aquella que puede causar un daño, ¿no? En este caso podemos hablar de un cracker, podemos hablar de un delincuente informático, podemos hablar de, no sé, un empleado que dentro de la compañía, un trabajador, un coworker que está totalmente descontento y que de paso su perfil ético pudiera ser cuestionable, entonces representa también una amenaza porque puede infringir un daño. Ahora, la vulnerabilidad es esa condición que, por medio de la cual una amenaza puede explotar o vulnerarnos, ¿no? Es una cualidad de riesgo. En el caso de los sistemas, tenemos muchas vulnerabilidades que nosotros pudiéramos mencionar. Una de las más comunes, que la vamos a estar detallando inclusive rato, es el SQL Injection, por ejemplo. Cuando decimos que tenemos una vulnerabilidad de SQL Injection, no es porque se esté explotando necesariamente nuestra base de datos con inyección SQL. Es que existe una posibilidad de que una amenaza externa nos vulnere y entonces allí, al tener esa condición de riesgo, hablamos en sí de lo que es un riesgo, valga la redundancia, que es la situación en la que nosotros quedamos expuestos a la amenaza, una situación de vulnerabilidad que nos hace quedar expuestos a una amenaza. Y cuando hablamos de riesgo también lo vamos a venir categorizando, como ya lo venimos viendo. El riesgo puede ser menor o mayor. No es lo mismo tener una vulnerabilidad de SQL Injection en una API de un sistema que esté interno a la compañía a tener una vulnerabilidad de SQL Injection a un sistema o una API que esté externo en la compañía. O sea, me explico, que es expuesto de forma externa. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor, porque existen muchas más amenazas que lo pueden explotar. Mientras que a nivel interno pudiéramos estar hablando de personas con perfiles éticos cuestionables, a nivel externo vamos a hablar de todo el mundo. Entonces, evidentemente hay muchas más amenazas en todo el mundo que solamente dentro de la compañía, ¿no? Entonces, es un tema que vamos a ir desglosando a medida que vamos avanzando, pero es bueno que lo tengamos presente, ¿no? Ahora, el análisis de vulnerabilidad, ¿no? El concepto de análisis de vulnerabilidad no es lo mismo que el pentest, ¿no? O sea,
el análisis de vulnerabilidad simplemente nos va a permitir a nosotros conocer cuáles son las vulnerabilidades que nos hacen a nosotros quedar expuestos frente a una situación de riesgo en donde existen ciertas amenazas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de análisis de vulnerabilidad, lo que vamos a entender es que vamos a analizar cuáles son esas situaciones de riesgo en las que podemos quedar expuestos frente a una determinada amenaza. Como el ejemplo que yo les colocaba, que si tenemos algún tipo de vulnerabilidad que pudiera ser considerada alta, pero en nuestro sistema se accede por, no sé, una VPN con doble factor de autenticación y el rol que acceden a los usuarios a ese sistema está delimitado, obviamente el riesgo es mucho menor que si ese sistema fuese público. Ok, ahora, aparte del análisis de vulnerabilidad, vamos a ver cuál es el concepto del pentest como tal, ¿no? El análisis de vulnerabilidad y el pentest son dos cosas o dos procesos que son evidentemente totalmente diferentes, ¿no? El análisis de vulnerabilidad está inmerso dentro del pentest y el pentest no es directamente proporcional a hacer un análisis de vulnerabilidad. Cuando hablamos de un pentest, hablamos de que existe un proceso que va a partir desde conocer el negocio, cuáles son las reglas del negocio, cuáles son los ambientes que se van a analizar, en este caso si es un sistema en particular, cuál es el ambiente de ese sistema, cuáles en este caso las reglas del negocio que rigen en ese sistema. Basado en ello se va a hacer un análisis de vulnerabilidad, es decir, vamos a buscar dentro del sistema o dentro de la organización o dentro del área organizacional, según lo que se haya definido, cuáles son las vulnerabilidades en las que podemos quedar expuestos. Luego vamos a hacer una explotación de esas vulnerabilidades para validar que realmente existen. Cuando se hace un análisis de vulnerabilidad se suelen usar ciertas herramientas, ciertos escáneres, que existe una probabilidad de que puedan dar falsos positivos, que no necesariamente sea correcto lo que estamos visualizando o lo que estamos obteniendo. Entonces hay que hacer una explotación de esas vulnerabilidades que encontramos, sobre todo para determinar cuáles son los patrones de ataque o los posibles patrones de ataque con los cuales nos pudieran vulnerar a nosotros, y basados en esos patrones de ataque, nosotros poder tomar medidas correctivas. Luego de eso, bueno, vamos a tener una elaboración del informe, y esa elaboración de informe es distinta según el área a la que se le va a presentar. Un poco lo que hablábamos ahorita en cuanto a términos de seguridad y de cultura de seguridad dentro de las organizaciones. No es lo mismo transmitirle el informe de vulnerabilidades o el informe final del pentest, transmitírselo a la gerencia que transmitírselo al equipo de desarrollo. Son dos lenguajes totalmente distintos, ¿no? Entonces, según el objetivo o estaríamos según el público objetivo al que esté determinado el pentest, nosotros vamos a hablar de un tipo de informe u otro. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa. Vamos a ver algo que para nosotros, para algunos puede ser cotidiano, que son los protocolos, en este caso de HTTP, ¿no? El protocolo HTTP, no quiero indagar como si fuera un curso técnico, pero digo técnico y que nos vamos a sumergir en todo lo que es de los protocolos y todo lo demás, pero sí quiero que tengamos en claro algo, ¿no? Que cuando hablamos de protocolo HTTP, que es el protocolo de transferencia de hipertexto, lo que vamos a hacer es desglosar cuáles son los elementos que componen a este protocolo, ¿no? Vamos a tener una línea de método que nos dice, bueno, qué método estamos capturando. Existen varios métodos dentro del protocolo HTTP. Tenemos el GET, tenemos el DELETE, tenemos el POST, tenemos el PUT, y bueno, otros tantos, ¿no? Ahora, aparte de la línea de método, que es la que nos va a decir qué recurso, en este caso nosotros queremos solicitar y a través de qué método lo estamos haciendo, valga la acotación, que va a haber una diferencia en si es por GET, si es por POST, si es por PUT, si es por DELETE. Por GET hay quienes pudieran decir, bueno, con GET la información de los parámetros pudiera quedar expuesta, o queda expuesta, mejor dicho, y con POST no. Sí y no. Es decir, lo único que tenemos con POST es que la información no va en la cabecera o no va en nuestra línea de método. La información de los parámetros no va en la línea de método, sino que va en el cuerpo. Y ese cuerpo puede ser visible, es decir, si alguien hace un ataque de man in the middle, puede ver lo que va en el POST. No es que va cifrado, ¿ok? Y vamos a tener también las cabeceras o la metadata con la cual está viajando o con la cual se está comunicando, en este caso, el cliente y el servidor,
a través del protocolo HTTP. En esta cabecera vamos a encontrar como el content type, que puede ser application JSON, y otras tantas que vamos a ver a continuación, ¿no? En el HTTP les había comentado que cuando enviamos información, por ejemplo, a través del método POST, alguien cuando nos intersecte la comunicación puede observar lo que viaja en ese cuerpo. Ahora, para evitar eso, tenemos el HTTPS, que es el mismo protocolo, pero de forma segura. Es decir, va a viajar sobre lo que se conoce como TLS o CCH, ¿no? Va a agregar una capa más de seguridad. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a encriptar la información. El protocolo HTTPS lo que nos va a permitir a nosotros es encriptar la información. Ahora, hay algo que acotar. Es sencillo y a la vez tiene sus matices. Por ejemplo, cuando nosotros solicitamos información a través del método HTTPS o cuando nosotros queremos consumir un servicio, suceden una serie de pasos, ¿no? Y es que el cliente, en este caso el navegador, si en el caso que estemos navegando desde el computador, le pregunta al servidor y le dice, mira, este cliente quiere acceder a la información, ¿no? Le envía un parámetro option. Entonces el servidor le dice, ok, bueno, la forma de comunicarse conmigo es esta. Y le da una serie de metadatos con los cuales el cliente debe comunicarse con el servidor. En el caso de que existan ciertas cabeceras que añaden capas de seguridad aparte del HTTPS, como es el Strict Transport Security, el Strict Transport Security lo que le dice al cliente, al navegador, es que le dice, mira, yo soy un servidor tal y solamente te acepto la comunicación por HTTPS. Pero hay una variante. Si ustedes en ese Strict Transport Security no lo colocan al preload, quedan expuestos a un ataque de man in the middle, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en esa comunicación, cuando el cliente le pregunta al servidor quién eres y se establece todo el protocolo option, ¿no? O sea, todo el protocolo de preguntarle al servidor quién eres, dame tú con qué me voy a comunicar contigo. Si el servidor tiene el Strict Transport Security, pero no tiene el preload, el navegador asume de que la comunicación segura no se va a efectuar desde el primer momento y por lo tanto, si desde el primer momento tú estás expuesto a un ataque de man in the middle, el navegador lo asume y te comunica igual por un protocolo inseguro, es decir, te termina comunicando por HTTPS pero roto. ¿Ve? A diferencia de que cuando tienes Strict Transport Security pero con un preload, el navegador cuando le pregunta, o el cliente cuando le pregunta al servidor quién eres tú, y él le dice, estas son mis políticas para que puedas navegar conmigo, para que te puedas comunicar conmigo, y existe un preload, el navegador o el cliente va a asumir que desde el primer momento tiene que navegar por HTTPS. Por lo tanto, si desde el primer momento tienes un ataque de man in the middle en curso, el navegador va a impedir la comunicación y va a decir, hey, no puedo porque el servidor me dice que si esto está roto no puedo navegar. Sí, escucho. ¿Quién quería intervenir? Creo que escuché una intervención. ¿Todo bien? ¿Seguimos? ¿Alguien quiere acotar algo? Bueno, asumo que su silencio es que continuemos. Vamos a ver ahora, esto se los doy como introducción, ¿no? O sea, pudiéramos pasarnos mucho más tiempo especificando cada cosa, pero el objetivo de este primer encuentro es poder conocer los aspectos que nos hacen de alguna u otra forma estar vulnerables, ¿no? Cuáles son esos patrones de ataque, cuáles son esas vulnerabilidades más comunes que deberíamos conocer, cómo es ese mundo del otro lado que nos ataca o que pretende atacarnos, antes de ver entonces cómo mitigamos todo esto, ¿no? Bien, OWASP es, podríamos decir que es una organización internacional que ayuda a definir temas de seguridad de la información, y OWASP se mantiene en contacto, o sea, se mantiene en constante dinamismo en cuanto a investigación, y nos presenta un top 10, ¿no? O sea, OWASP es una referencia para muchos en cuanto a temas de seguridad, y
yo diría que para casi todos, pero nos presenta un top 10, ¿no? De cuáles son esas vulnerabilidades más comunes que nosotros pudiéramos considerar a la hora de, bueno, de decir, mira, en qué te deberías cuidar, ¿no? O más, por ejemplo, o estadísticamente qué es lo más probable dentro del Internet. Ojo, yo se los presento de manera informativa, el top 10, pero mi sugerencia, como ya lo había hecho en otras oportunidades, mi sugerencia es que no se guíen necesariamente por el top 10. Es decir, es bueno conocer el top 10, pero no nos debemos guiar por el top 10 para prevenir vulnerabilidades. ¿Ok? Es decir, si nosotros nos manejamos por el top 10, es como que seguimos quedando expuestos a muchas otras cosas que simplemente no nos sirve tomar el top 10 como una referencia y empezar, bueno, corrijamos esto, evitemos esto y evitemos esto. Porque existen muchas otras vulnerabilidades, ¿no? El top 10 simplemente te da las más comunes, pero el hecho de que sean las más comunes no te quiere decir que son las únicas, ¿ok? Entonces, bueno, aclarado esto, dentro del top 10 lo primero que vemos son las vulnerabilidades de tipo injection. Son las más antiguas y siguen siendo las más comunes. En este caso vamos a encontrar vulnerabilidades de tipo SQL injection, que bueno, que consiste, ya lo vamos a ir desglosando, no me voy a adelantar con eso. Vamos a tener también vulnerabilidades de exposición de datos sensibles. Quienes hayan trabajado con WordPress, y hago la acotación, ahí depende para qué quieras tu WordPress. WordPress tiene la posibilidad de que por default te deja un API de consumo, ¿no? Y esa API de consumo tú pudieras colocar users y a través del método get, después que consultas el API, cuando consultas user, te suelta cuáles son los usuarios que están registrados. Eso, dependiendo de para qué quieras tú la implementación del WordPress, eso sería exposición de data sensible porque estás exponiendo cuáles son los usuarios que ya existen dentro del sistema. Y si no has fortificado los procesos de autenticación, entonces puedes quedar expuesto a ataques de fuerza bruta, por ejemplo, para poder obtener o capturar, en este caso, la sesión del usuario. Broker Authentication, vamos a tener entre las menos comunes también vamos a tener cross-site scripting, que ya la veníamos mencionando, consiste también en un tipo de inyección, pero en este caso de inyección de código, comúnmente JavaScript del lado del navegador o a veces también del lado de un cliente mobile cuando cuando ha sido hecho a través de lenguajes como JavaScript, ¿no? Componentes con vulnerabilidades conocidas. Esto suele pasar mucho. A veces nosotros en los equipos de desarrollo decimos, bueno, usemos tal librería, ¿no? A veces no pasa mucho en los bancos, pero suele pasar que nosotros como desarrolladores tendemos, no sé, una fiebre por quedar a lo último que está ya lo último que salió, lo último que sacó X persona, X organización, y eso está bueno porque en temas de actualización nos permite también mantenernos en una línea en donde no deberían existir vulnerabilidades antiguas, ¿no? Una línea donde deberíamos cuidarnos. Pero cuando nosotros también usamos componentes de terceros, pudiéramos traernos consigo las vulnerabilidades de dicho componente también. Y a veces no estamos pendientes de qué vulnerabilidades tienen esos componentes y quedamos expuestos automáticamente a las vulnerabilidades que ese componente que nosotros estamos instalando para usarlo dentro de nuestra organización, dentro de nuestros proyectos, nos hace heredar entonces esas vulnerabilidades, que pudieran ser vulnerabilidades no necesarias de la organización como tal, pero sí vulnerabilidades del componente. Y quiero comentarles acá un caso. Se dio... ¿Qué pasó acá? Se me fue la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla aún? Volvió. Cosas que pasan cuando se trabaja en vivo. Bueno, había un tema, una organización, no les voy a comentar necesariamente, como dicen los delincuentes, pero imagínense esto, una organización se pelea con un equipo de hackers y le dice, ustedes no pueden vulnerarme a mí, ¿no? Se burla de esta organización de hackers y los hackers lo que hacen, evidentemente no podían vulnerar la organización, estaba bastante fortificada en cuanto a seguridad de sus sistemas y todo. Pero entonces esta organización de hackers lo que hizo fue darse cuenta de que ellos usaban un componente JavaScript de terceros. Y fueron por ese tercero del cual desarrollaba ese componente JavaScript, esa librería de JavaScript que ellos usaban. Y esa sí la pudieron vulnerar. Y una vez que pudieron vulnerar esa organización,
vulneraron también el componente con el cual esta organización trabajaba, por lo tanto lo que hicieron fue dejarle un mensaje de cross-site scripting en su, digamos, en su homepage, en su landing page, se la dejaron bien grande, diciéndole que, bueno, te hackeamos y dándosela de grandes esta organización de hackers, ¿no? ¿Cómo se dio eso? Bueno, porque pudieron explotar ese componente de terceros que sí tenía vulnerabilidades, y a través de ese componente de terceros llegaron a la organización que tenía muy buena fortificación, pero que evidentemente estaba usando un componente de tercero que tenía ciertas vulnerabilidades. Con esto no quiero decir que sea malo usarlo, sino que debemos tener nuestras consideraciones. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Hay algo que quieran acotar? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Siéntanse libres de interactuar. No me dejen hablando solo. A ver si veo el chat, porque creo que el chat no se me está mostrando. Si están hablando por el chat, no se me está mostrando acá. A ver. Ok. Bueno, seguimos. Vamos a hablar ahora de estas vulnerabilidades. Vamos a ver un poquito más específico de estas vulnerabilidades más comunes que nos podemos encontrar. Una de las más comunes, las más antiguas, es la SQL Injection, ¿no? O sea, si tomamos en cuenta el año en el que se publica, porque no es necesariamente el año en el que se dio cuenta de que existía la vulnerabilidad, no se dieron cuenta, sino el año en que se publica la vulnerabilidad, hasta el día de hoy seguimos teniendo componentes en nuestras organizaciones que siguen siendo vulnerables a SQL Injection. Depende de la organización, depende de la metodología, suele ser cada vez menor, pero es muy común en la Internet encontrar productos con vulnerabilidades de SQL Injection. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en introducir código SQL o no SQL, va a depender, y poder entonces hacer una ejecución de este código dentro de mi manejador de base de datos con la intención de extraer información, de modificar información o alterarla o de eliminarla. Imagínense lo delicado que puede ser poder introducir un drop dentro de un manejador de base de datos, ¿no? O sea, te elimino absolutamente todo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos comprobar esta vulnerabilidad? Bueno, precisamente es tan sencillo como a veces colocar or true o colocar comilla or 1 igual 1, punto y coma igual, guión, perdón, y volvemos a colocar la comilla. Con ese tipo digamos, de entradas, de parámetros de entrada, pudiéramos validar de primera si existe algún tipo de vulnerabilidad. A veces vamos a necesitar también hacer consultas mucho más complejas, para eso vamos a tener framework que nos van a permitir a nosotros hacer una auditoría de SQL Injection mucho más elaborada. Por lo menos tenemos SQL Ninja y algunos otros que nos permiten a nosotros, o SQL Map también, nos permiten a nosotros hacer un ataque mucho más elaborado. Ojo, estos frameworks que les he comentado se usan tanto para prevenir como para atacar, ¿okay? Y se usan otros tantos también, ¿no? Pero son los más comunes que podemos encontrar. Ahora, ataques o vulnerabilidades de cross-site scripting. Estas vulnerabilidades son bastante particulares porque lo que van a hacer es introducir código que va a alterar el comportamiento habitual de la aplicación. Depende de cómo se dé, es más o menos grave. Cuando atacan única y exclusivamente al DOM, bueno, pudiéramos decir que no es tan grave como si el código quedase almacenado. Cuando hablamos de un código que se queda almacenado, hablamos es que en una entrada de datos, imagínense que yo estoy llenando un formulario, un registro de una persona, y yo dentro de, no sé, dentro del nombre, dentro de la dirección, coloco un código JavaScript y eso automáticamente queda guardado en la aplicación. Y cuando me muestra a mí la dirección, lo que hace es mostrarme
o disparar, mejor dicho, ejecutar el código JavaScript que estaba guardado. Eso es mucho más peligroso porque puede interactuar directamente, o sea, es un código que viene que se puede ejecutar de forma remota y viene evidentemente desde la fuente confiable del servicio, pues, por lo tanto pudiera causar un daño aún mayor que el atacar solamente el DOM, ¿no? Tiene sus variantes, pero por ahora lo interesante es conocer de que existe y que va a ser más o menos grave dependiendo del patrón que se dé. Es decir, si podemos guardar código y después interpretarlo a la hora de consultarlo, es mucho más grave, porque podemos hacer estructuras o podemos tirar código mucho más elaborado. Cuando se ataca al DOM, también es delicado, pero puede tener sus mitigaciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, cuando hablamos de SSRF, lo vamos a ver a continuación, pudiéramos estar validando las entradas a través de tokens, que no necesariamente el atacar el DOM implicaría poder interactuar directamente con el servidor. En el caso de las vulnerabilidades o la explotación de SSRF, que viene siendo también un tipo de cross-site, ¿no? Lo que hace es vulnerar las confianzas, ¿no? Fíjense que el cross-site scripting va a vulnerar la confianza que tiene el servicio, que tiene el usuario en un servicio, mientras que el CSRF va a vulnerar la confianza que tiene el servicio en el usuario, ¿no? Cuando hablamos de CSRF, hablamos de un sistema que puede o que permite aceptar peticiones en este caso, sin ningún tipo de validación. Les coloco, por ejemplo, un ejemplo. Imagínate que tú necesitas hacer la eliminación de un registro y esa eliminación no tiene una confirmación. Y aparte de que no tiene una confirmación, tampoco tiene un token CSRF dentro del formulario, ¿no? Del formulario que pudiera tener. Lo cual quiere decir que si yo vulnero el navegador de la persona, yo pudiera solamente con su sesión activar el comportamiento del usuario y poder hacer nuevos registros, hacer eliminaciones y hacerlos también desde un tercero, ¿no? O sea, hacerlo desde no necesariamente la cuenta del usuario, porque ya he capturado, como quien dice, su sesión y lo puedo hacer. Entonces, el token CSRF, o en este caso, la forma de protegerlo es con el token CSRF, lo cual va a permitir validar que la información se está llevando a cabo en ese momento, o la acción se está llevando a cabo en ese momento por ese usuario en específico, en ese navegador específico, en el momento en el que se está dando. Ahora, ¿qué tenemos que tener en consideración acá? El tiempo de vida del token. Si yo capturo el token y el token se vence en 3 días, es casi lo mismo que nada, dependiendo de la gravedad o por la sensibilidad, perdón, del sistema o la actividad que se esté llevando a cabo. Vulnerabilidades de tipo D2. Hay algo peculiar, y es que a veces tendemos a considerar o a pensar que los ataques, los ataques de tipo D2 son única y exclusivamente para la red. Es decir, saturamos la capacidad de la red, listos, ese es el ataque de tipo D2. Entonces decimos, bueno, no, mi estructura está en AWS, mi estructura está en Google Cloud, mi estructura está en Azure, ellos se encargan de eso, es imposible que se pueda saturar la red. Y la verdad es que no funciona necesariamente así. Hoy por hoy, los ataques de D2 no necesariamente van orientados a saturar la red o la capacidad de respuesta digamos, del hardware, ¿no? o del perímetro de la aplicación, ¿no? Sino que van orientados también a tocar la capacidad de regeneración del mismo servicio, es decir, el performance de la aplicación como tal. Si tú tienes un error de tipo 500, por ejemplo, y yo puedo saturar ese error 500 mermando la capacidad del servidor de poder restaurar ese fork que se está destruyendo cuando hay un error de tipo 500, si yo puedo saturar la capacidad del servidor para hacerlo, evidentemente el servicio no queda disponible, o sea, queda indisponibilizado, lo cual me permite a mí ejecutar un ataque de D2 efectivo. Si tú estás, no sé, usando un almacenamiento de bases de datos y yo puedo saturar la capacidad de registro de la base de datos, y la base de datos evidentemente queda, digamos, no queda disponible para el servicio y la interacción con el mismo se hace lenta, entonces yo también estoy teniendo un ataque de tipo D2 efectivo, ¿no? Porque estoy mermando la capacidad de respuesta del servicio, no solamente por red, sino también
por la funcionalidad del sistema o en este caso por los sistemas externos, como en este caso digo externos como tal la aplicación, como pudieran ser las bases de datos, ¿no? O cualquier otro sistema que pueda hacer uso. Imagínense que ustedes tienen un sistema, no sé, que se comunica con el registro de las personas del país, de un determinado país, ¿no? En este caso, en Argentina sería RENAPER. Si RENAPER tiene algún tipo de vulnerabilidad y yo vulnero a RENAPER y saturo la capacidad de respuesta, estoy también indisponibilizando los sistemas que dependan de esa API, ¿no? Por lo tanto, también se pudiera decir que estoy llevando a cabo un ataque de tipo D2. Con lo cual entramos al tema que decía Fabián muy bien, que a la hora de hacer convenios o de trabajar con terceros, tenemos que poner las cartas sobre la mesa en temas de seguridad también, ¿no? Es decir, tenemos que no tanto desnudar nuestras organizaciones, pero sí tomar en cuenta cuáles son nuestras políticas de seguridad, ¿no? Para poder estar en consenso con la comunicación entre nuestros sistemas. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito, vamos a ver cuánto tiempo, para ver si no voy, bueno, vamos bien. Quizás por ahí les robo 5 minutos, pero sí llegamos. Okay. Explotación bueno, vamos a hablar un poquito de la explotación de vulnerabilidades, y cuando vamos a hacer una explotación de vulnerabilidades, lo primero que vamos a hacer es definir nuestro objetivo. Esto lo podemos hacer en escenarios diferentes, ¿no? Bien sea si es el sistema, si es la red, si es el negocio. Cuando nosotros buscamos hacer un análisis del objetivo, buscamos conocer todo acerca del objetivo. Si es un servidor, vamos a querer saber todo acerca de ese servidor, su dirección IP, cuáles son, en este caso, los puertos que tienen abiertos, en qué red está, en el caso del FQDN también, vamos a querer ver cuáles son todas las direcciones asociadas a en cuanto a la arquitectura del sistema, vamos a ver, ¿es distribuido, no es distribuido el sistema? ¿Cómo está compuesto? ¿Quién lo orquesta? O sea, cuando hacemos un análisis de objetivo, tengan en cuenta de que no debemos tampoco subestimar lo que otros pudieran hacer, ¿no? A veces nosotros pudiéramos decir, no, mira, yo tengo todo orquestado con Kubernetes, todos nuestros sistemas funcionan con Docker, tenemos nuestros servicios que se comunican eficientemente, tenemos un proxy reverso, y es imposible. Ahora, es imposible, por ejemplo, que las vulnerabilidades entre las APIs o entre los servicios pudieran quedar expuestas porque no interactuamos con el exterior, ¿no? Imagínate entonces ¿qué pasaría si se vulnera o hay una escalera de vulnerabilidad en el proxy reverso? A lo que quedaríamos expuestos internamente, ¿no? Simplemente se lo coloco como ejemplo para ver el análisis del objetivo cuando se estudia bien la arquitectura de todo lo que se pretende analizar. Si tú tienes vulnerabilidades entre las APIs o la comunicación entre las APIs, entre los sistemas que conforman tu aplicación o los servicios, existen vulnerabilidades en cuanto a la comunicación y se vulnera el proxy reverso o de alguna forma u otra se puede acceder a la red en la cual estos coexisten, automáticamente, listo, o sea, cualquier otra vulnerabilidad puede ser explotada. Considera que si la información no viaja cifrada, se puede explotar y se puede sacar mucho jugo de eso, ¿no? Considera también de que si los métodos de autenticación entre los sistemas tampoco es efectivo, bueno, o sea, puedo también capturar o hacer fake también de toda la, en este caso, de toda la información que allí viaja o con la que se interactúa el sistema, ¿no? Para hacer la explotación de estas vulnerabilidades o hacer la explotación de estas vulnerabilidades en los objetivos o para conocerlas inclusive, vamos a usar una serie de herramientas. Estas no son todas, ¿ok? Es simplemente, yo diría que, no sé, una pequeña parte muy minúscula de todo el ecosistema que se pueden encontrar en este mundo. Y vamos a tener aplicaciones como Maltego, que te permiten inclusive averiguar una persona y extraer casi toda la información que existe de esa persona en Internet. Puedes hacerlo con un mail, puedes hacerlo con un nombre, puedes hacerlo con una cuenta Facebook, una cuenta Twitter, y lo que va a hacer Maltego es simplemente extraer todo lo que consiga en Internet, de nombres de personas, de organizaciones, inclusive de redes. Tú le das una IP y te escanea en qué red está, dónde está, en qué región, qué organización la administra, todo, ¿no? Vamos a tener también todas las herramientas de la navaja suiza, como lo es Kali. Kali es un sistema operativo orientado a auditorías de seguridad. Trae muchas herramientas que yo creo que tendríamos que hacer un curso completo solamente para Kali y un curso completo a veces para cada herramienta. Tenemos OWASP. OWASP es un scan de vulnerabilidad
en este caso se llama SET, pero mi intención era, lo dije al revés, ¿no? SET es un scan de vulnerabilidad de OWASP, está muy completo, está muy bueno también, y lo que permite es analizar qué posibles vulnerabilidades existen dentro de un sistema, ¿no? Tenemos herramientas como Bullsuit, que Bullsuit te permite también, para lo más común que se usa, es para hacer ataques de man in the middle, lo van a conocer mucho por eso, porque te permite conocer cuál es el tráfico, tanto de ida como de vuelta, con tanto los requests como los response, con los cuales se interactúan dentro de un usuario. Tenemos Metasploit, que es también es una navaja suiza, te permite explotar N cantidad de vulnerabilidades, personalizar tus propios payloads, cargar payloads de terceros y explotar vulnerabilidades, o sea, lo mismo. O sea, mi intención ahorita es que lo conozcan, los pueden investigar también, si no los conocen, pueden hacer una profundización de ello, pero lo cierto es que Metasploit es hoy por hoy una herramienta también de referencia para hacer auditorías de seguridad. Y una de las más comunes, aunque usted no lo crea, Google. Ustedes dicen, ¿cómo Google? Claro, es increíble la cantidad de información que usted puede encontrar, no solamente en Google, pero sí en los buscadores, ¿no? Es muy práctico cuando sabes buscar dentro de estos navegadores toda la información. Hay gente que a veces dice, no sé, ¿no? Por ejemplo, existe gente que cree que puede robar cualquier mail, cualquier cuenta. Entonces, no, necesito que me ayuden a recuperar mi cuenta Facebook, y lo que quieren es que ayuden a hackear la cuenta Facebook de otras personas, cuando eso no necesariamente es así. Lo que se hace es aplicar ingeniería social para capturar las credenciales de las personas. Pero lo cierto es que en Google a veces buscas el mail y otra persona ya lo hackeó y te lo publicó por internet. Es así de literal. A ver cómo estamos de tiempo, y como quedemos tiempo, les doy un ejemplo de esto para que lo veamos, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Quieren hacer una pregunta, alguna acotación? ¿Problema psicosocial que se haya creado a raíz de esto? ¿Todo bien? Y, bueno, continuamos. En cuanto a esta explotación de vulnerabilidades también, se me había olvidado mencionar, hay vulnerabilidades que se conocen, vulnerabilidades de tipo 0 o de día 0, que son las conocidas como zero day, que son vulnerabilidades que no se conocen. Es decir, usted puede decir, bueno, si no se conocen, ¿cómo las explotan? Evidentemente, cuando una vulnerabilidad no es pública y alguien evidencia que eso existe, decimos que la vulnerabilidad es del día 0, porque no ha sido publicada, es decir, no es de conocimiento público. Entonces, tú pudieras tener, no sé, dependiendo de cómo se dé esta dinámica, tú pudieras tener una vulnerabilidad de tipo injection, que las vulnerabilidades de injection son conocidas, pero resulta que tú usas, no sé, una determinada herramienta que tiene vulnerabilidad de SQL injection. La vulnerabilidad de SQL injection no es del día 0, pero el hecho de que esa herramienta tenga vulnerabilidad de SQL injection y no se conozca que la tiene, la hace ser vulnerabilidad del día 0. ¿Me explico? Existen también muchas otras vulnerabilidades que se van conociendo dentro de los sistemas, más que todo por los patrones de ataque, y eso nos hace elevar un poquito más la vara, aparte de lo que ya nosotros conocemos como virus y malware, a lo que son armas cibernéticas. Y cuando hablamos de armas cibernéticas, que tenemos que saber que también existen, podemos empezar hablando como Stuxnet, de herramientas como Stuxnet, perdón, que es una de las primeras armas cibernéticas que se pudo estudiar y conocer, según Karpesky. Dice que es que no es un malware, sino que es una arma cibernética. Hoy por hoy se conocen muchas cosas de Stuxnet, lo pueden investigar también. Se conoce de que posee cierta inteligencia artificial. Imagínense, esto era el año 2009-2010. Imaginen lo que puede hacer ahora con todo lo que ya conocemos también, o todo lo que ya debe haber evolucionado. Y Stuxnet también tenía la capacidad, cuando sale, uno de sus objetivos principales eran las plantas nucleares iraníes, pero Stuxnet tiene la capacidad de vulnerar muchas cosas, es decir, pudiera reprogramar PLC, pudiera tomar controles o alterar ciertos valores dentro de los sistemas que controlaban las plantas nucleares. No solamente de las plantas nucleares, sino dentro de la industria en general, ¿no? Una de las cosas interesantes es que posee inteligencia artificial
y es capaz de actualizarse a sí mismo. Si Stuxnet está en una red donde existe otro Stuxnet más actualizado, Stuxnet es capaz de actualizarse a sí mismo. Entonces, es una particularidad bastante interesante, ¿no? Luego de ello vamos a tener también otras armas cibernéticas como Dragonfly, que estaba específicamente orientado para todo lo que sería la plataforma eléctrica de los países. De Dragonfly hoy por hoy se conoce de que se están haciendo ataques a las redes de distribución global en todo el planeta en cuanto a la distribución de la vacuna, es decir, parece que ha cambiado un poco el perfil, ya sus objetivos no son la industria energética, sino ahora parece ser la industria farmacéutica. Está atacando las empresas que, en este caso los courier, o sea, las empresas de courier, todas las empresas que están involucradas en la distribución y fabricación de la vacuna, están siendo atacadas por Dragonfly para capturar información, para modificar información, para inclusive indisponibilizar información, hacer trabajos de espionaje, etc. Cabe destacar también que vamos a tener otros malwares como WannaCry, que yo no lo consideraría un arma, pero valdría el ojo o el perfil con que se mire. Y de WannaCry está en casi todo el mundo, ¿no? Es decir, es un ransomware que lo que va a hacer es que te va a capturar la información, o sea, va a capturar toda la información de tu máquina, y aparte de que la captura, te la va a indisponibilizar, te va a pedir recompensa por ello, y bueno, o sea, es bastante interesante la dinámica de WannaCry secuestrando información hoy por hoy, ¿no? Existen muchas formas de poder mermar esto, pudiéramos profundizar en alguna otra oportunidad cómo mitigar este tipo de ataques, pero lo cierto es que ahorita lo que vamos a hacer es ver un contexto más general, por así decirlo, ¿no? Vamos a ir chequeando cómo vamos de tiempo. Bueno, estamos casi en el límite. Un patrón de ataque, bueno, pasamos ahora a otra área, y son los patrones de ataque, ¿no? Les decía que estas armas cibernéticas se basan en patrones de ataque para poder hacer explotaciones de vulnerabilidades. Cuando nosotros presentamos un patrón de ataque, lo que tratamos es de describir cómo es posible llevar a cabo un determinado ataque explotando ciertas vulnerabilidades, ¿no? Y a través de qué herramientas también las vamos a llevar a cabo, por ejemplo. Describimos el patrón de ataque, si usamos herramientas como Metaexploit, qué puertos estamos atacando, qué objetivos estamos atacando, pudiera también describir subtipos de los patrones de ataque también, porque pudiera necesitar un ataque dentro de otro ataque, y aquí ya vamos a empezar a hablar o a ver lo que son escaladas de privilegios en cuanto a los ataques, ¿no? Yo puedo hacer un ataque, digamos, que puede comenzar con un cross-site scripting y luego hago escaladas de vulnerabilidades y paso de un cross-site scripting a una vulnerabilidad de tipo injection. Imagínense lo grave que pudiera ser hacer un shell injection dentro del servidor, y después del shell injection lo que hago es robar credenciales, aplicar una fuerza bruta para hacerme con cierta credencial de ciertos usuarios, y una vez que tengo la credencial de ciertos usuarios, bueno, ya tengo el control completo del servicio. Es bastante interesante lo que podemos llegar a ver cuando analizamos los patrones de ataque, ¿no? Vamos a tener varios tipos según el perfil que tengan de ataque, por así decirlo. Podemos tener de infraestructura físicos y externos. Todo va a depender cómo se lleva a cabo, ¿no? Algunos van a ir orientados a saturar como tal la infraestructura, otros van a ir orientados a lo que sería la seguridad perimetral, o inclusive a vulnerar aspectos como consumo de memoria, procesador, inclusive código. Cuando hablamos de código es porque si el sistema está hecho en Python o en PHP, dependiendo de la vulnerabilidad que explotemos o cómo se lleve a cabo, pudiéramos estar introduciendo código nuevo, y que según cómo esté hecha la aplicación, ese código pudiera ser interpretado, y evidentemente nos abriría toda una puerta de entrada a los atacantes, ¿no? Y luego vamos a tener elementos externos como lo pueden ser cualquier tipo de malware. Entiéndase por malware todo software que sea malicioso, y allí decimos entonces que todo virus es un malware, pero no necesariamente un malware es un virus, lo mismo que los troyanos, ¿no? O sea, va a depender del patrón de ataque. Hoy por hoy decimos malware todo software que sea malicioso o que tenga una intención maliciosa dentro de sus objetivos. Bueno, hemos cubierto esta parte un poquito a grandes rasgos. Me gustaría escuchar, voy a tratar de compartirles acá algunos minutitos.
para enseñarle algunas curiosidades que me gustaría que viéramos, y compartirle tal vez lo fácil que es conseguir información en la William, internet. Sí. Sí, un comentario nada más cortito para mientras pones en pantalla. Esto que acaba de mostrar William, y dentro de lo que veníamos viendo en los temas de gestión de los proyectos, impacta en los proyectos de esta forma que él lo explica cuando yo, previo al pasaje a producción o en el desarrollo del proyecto en sí, no hago determinado tipo de pruebas técnicas sobre el servicio o auditorías a proveedores, como comentamos, particularmente en lo que tiene que ver con la importancia de hacer un pentest o un análisis de código, digamos, ¿no? Cuando estoy disponibilizando una aplicación, sobre todo si se trata de una aplicación web. Por eso, más que nada, también la importancia de lo que él acaba de explicar desde el punto de vista técnico, para que tengamos en cuenta qué impacto puede llegar a tener el hecho de no pensar esto desde el proyecto, ¿no? Y sí, totalmente. A ver, sí, lo que estamos presentando en esta parte es para que tengamos en cuenta esas vulnerabilidades que existen y que evidentemente, bueno, vulnerabilidades amenazas que existen, porque lo que siempre va a existir es la amenaza, y identificar cuáles son esas vulnerabilidades que pudiéramos presentar nosotros en nuestras aplicaciones, en nuestros sistemas, y ver un poco también cómo, vamos a ver más adelante también, cómo podemos mermar eso desde el desarrollo dentro de los proyectos, ¿no? O sea, cómo podemos, qué cosas tenemos que tener en consideración para que este tipo de amenazas puedan ser mitigadas o las vulnerabilidades puedan ser disminuidas a su mínima expresión, ¿no? Miren, esto que está acá es prácticamente lo que dice: he sido hackeado. Es un sistema, es un portal que está en internet, que lo que tú puedes introducir tu mail y te dice si tu mail ha quedado expuesto, tu mail o tu teléfono ha quedado expuesto dentro de los registros que se han vulnerado a nivel mundial, ¿no? De repente, no sé, vulneraron Facebook, por colocar un ejemplo, y se publicaron todas las cuentas que pudieran haber en X fragmento de la base de datos de Facebook. Supónganse el caso. Eso automáticamente es recopilado, queda este equipo, esta gente, te la disponibiliza acá, y cuando tú buscas tu mail te dice, ¿quedé expuesto o no quedé expuesto? Y ustedes dirán, y bueno, de repente inclusive pudieras encontrar mail institucionales. Puedes jugar con esto. Yo puedo colocar el mío acá sin ningún problema, porque, bueno, no pasa nada. Si yo coloco mi mail acá y le digo, bueno, muéstrame, ¿será que he quedado expuesto? Él me dice, sí, sí quedaste expuesto, y quedaste expuesto, en este caso me dice que hubo en Taringa en el 2017 y en el 2020 en Appen, ¿no? Me dice, tu mail quedó expuesto en estos dos incidentes que hubo de seguridad. Ahora, también te dice, bueno, si quedó expuesto tu mail y quedó expuesto tu password en este tipo de aplicaciones, este mail tiene conmigo mucho tiempo, así que la cuenta en Taringa tiene muchos años que haya quedado expuesta. De repente a ti te tiene que preocupar, de repente, si tienes, no sé, si es una aplicación tipo GitLab, por ejemplo, tienes tus proyectos, quedó expuesto tu mail y tu password, bueno, te preocupa. En este caso de Taringa, queda expuesto tu mail y tu password, dependiendo, pudieras tomar algún tipo de correctivo, obviamente cambiando el password, y esto lo que te demuestra es que por muy seguro que sea el password, hoy por hoy está obsoleto, ¿no? De repente, si tienes un second factor authentication, un segundo factor de autenticación, es mucho más seguro que solamente el password, porque si queda expuesto el password, como es fácil hacer que quede expuesto, obviamente sigues cuidándote con el segundo factor de autenticación, ¿no? Ustedes pueden ver que yo puedo colocar cualquier mail acá y cualquier atacante pudiera decir, bueno, me encontré el mail de la compañía y me encontré el mail de la compañía expuesto en, no sé, un portal de foro, y resulta que esa persona usa el mismo password para todo, ¿no? Entonces, si yo me voy allí, encuentro el mail, encuentro el password,
y automáticamente me puedo ir a las aplicaciones de esa compañía y puedo vulnerar con ese mail y con ese password. Fíjense lo fácil que pudiera ser cuando no tenemos en consideración este tipo de cosas que realmente existen en la Internet. A veces nosotros también cuestionamos el hecho de que nuestras aplicaciones queden públicas desde el momento de desarrollo y pudiéramos ver esto en sistemas como Shodan. Sistemas como Shodan te van a ti permitir conocer casi cualquier recurso en la Internet, inclusive cámaras web con password por default, que tú pudieras inclusive ver el password por default o activar el password por default y ver la cámara. Y a veces la gente diría, me hackearon la cámara de mi casa. No te la hackearon. Nunca cambiaste el password. O sea, el password por default nunca lo cambiaste. Por lo tanto, quedaste expuesto. Ahora, si yo acá ya había cargado un ejemplo, yo coloco Google, que es público, ¿eh? ¿Qué va a hacer él? Él va a buscar, ¿por qué está lento esto? Vamos a ver, búscalo. Bueno, el hecho es que él va a buscar, por ejemplo, todo lo que él conozca o tenga almacenado de Google, me lo va a mostrar. Allí por lo menos me mostró todo lo que tiene de Google y, no sé, por ejemplo, ¿ah? Me dice que evidentemente la organización es de Google LLC y me dice, bueno, mira, este recurso en Internet tiene todos estos puertos abiertos y me da la descripción en cada puerto. Me da la descripción en cada puerto. Si tú tienes vulnerabilidades en tu recurso, lo vas a poder conocer a través de Shodan. Pudieras hacer un análisis de vulnerabilidad, o ellos hacen cierto análisis de vulnerabilidad que es legal y público, es decir, está en Internet, es simplemente conocer lo que tú estás exponiendo y no los está explotando, pero sí te está diciendo, sos vulnerable, o tienes tal puerto abierto, ¿no? Nosotros pudiéramos ver acá dentro de las políticas CSP y CSRF de Google, pudiéramos ver, bueno, no me está dando necesariamente, bueno, no me está dando las políticas. Bueno, aquí hay un 502 back gateway. Bueno, de repente me pudiera decir acá, mira, ¿cómo se llama? Los recursos de origen. Bueno, el recurso de origen es con todos, ¿no? O sea, puedo recibir peticiones de cualquiera. Y siendo Google, vamos a pensar que sí. ¿Por qué? Porque si no lo hace y no recibe consultas de cualquiera, bueno, no vende, ¿no? Eso sería obvio en sistemas como Google, ¿no? Pero lo cierto es que podemos colocar cualquier nombre de cualquier organización y dependiendo pudiéramos encontrar acá N cantidad de información pública, ¿ok? Pública, disponible acá en Internet. Y lo otro que nosotros también podemos hacer es usar sistemas como, no sé, Pastebin. Nosotros pudiéramos colocar @gmail.com y decirles que nos busque en la URL de Pastebin, por ejemplo. O sea, que nosotros pudiéramos hacer esto es publicidad, nosotros pudiéramos encontrar de repente en Internet, estos son eventos que ya han ocurrido y cuando un atacante publica esto en Internet, aquí me hablan de cuentas de Facebook, son mail que después pueden ser usados para cualquier tipo, ¿no? Desde ransomware, desde spam, lo que fuera. Imagínense que estos fueran, evidentemente aquí coloca mail y password, usuario y password. Cuando esto sucede es porque la persona que los publica ya se cansó de explotar esto y los hace públicos. Esto existe en Internet, aunque nosotros no lo queramos, aunque nosotros no lo sepamos, aunque nosotros a veces no estemos pendientes, esto ocurre en Internet. Y ni hablar de lo que ocurre en la Deep Web, que es una cosa mucho más aberrante y mucho más descabellada. Pero la intención de esto, bueno, es que se conozca. Estamos pasados de tiempo, así que si alguien quisiera aportar algo rápidamente, me gustaría conocer qué apreciación tienen, qué punto quisieran acotar, y si no, bueno, quedaríamos ya pendiente para nuestro próximo encuentro. Jorge dice, solo sé que no sé nada. Y bueno, ese es un estado en el que me gusta estar, porque cuando dicen a veces que la ignorancia es cuando una persona no sabe algo, y es distinto, ¿no? La ignorancia es cuando la persona cree saber mucho. Cuando una persona cree saber mucho, es ignorante, pues su capacidad no le da para ver las cosas nuevas o para ver las cosas de otra perspectiva.
Entonces, cuando estás en la posición del ignorante y te sabes ignorante, estás mucho más abierto a conocer nuevas cosas y a aprender, evidentemente, nuevos tópicos o nuevas áreas. Que es mi apreciación, que no necesariamente tiene que ser la apreciación de todo el mundo, pero así lo he aprendido y creo que a veces me ha ido bien estando siempre en la posición del ignorante y no a veces del que cree saberlo. Y bueno, eso está bueno. Bueno, espero haber llamado un poco su atención en cuanto a temas de vulnerabilidades, en cuanto a lo que son amenazas, que ese es simplemente un pequeño aporte dentro de todo este mundo, de todo ecosistema, pero la intención es que se conozca en dónde estamos parados, ¿no? A partir de ahora lo que vamos a abordar es, partiendo y conociendo todo esto dentro del desarrollo de proyectos y el desarrollo de sistemas, cómo podemos entonces mermar y minimizar esto a lo que es inevitable, que existe ya, que la amenaza existe, pero cómo mermar el hecho de que podamos quedar expuestos a todas estas amenazas y a todas estas vulnerabilidades. Chicos, ha sido un placer para mí estar acá hoy con ustedes. No sé si Fabián tiene algo que decir antes de que cerremos. No, a ver, clarísimo, William, te agradezco también, digamos, el hecho de que podamos ver en general cómo todo aquello que vemos desde el lugar de la teoría en algunos casos o desde el hecho de poder no tener muy concretamente cómo materializarlo, bueno, vos has puesto un poco de ejemplos, digamos, de cómo se materializan estas cosas, ¿no? Agradecerle a todos que nos hayan permitido estar un rato más con ustedes, que nos hayan regalado estos 15 minutos adicionales del día, y los esperamos mañana. Así que 1000 gracias a todos.